bienvenidos a este programa, SM a las Naciones, revelación a tu vida. Es que vienen ahí del italiano. La gloria para el Eterno de todos aquellos que de alguna u otra manera se sintonizan en el mundo entero, ¿verdad? Para ellos un gran abrazo de parte de esta mesa de trabajo. Y para todos los hermanos de SM a las Naciones, que el Eterno siempre los continúe bendiciendo poderosamente. Porque esos son los deseos del Eterno, siempre bendecir, siempre llevarnos de poder en poder. Por eso está escrito que los planes que tiene para nosotros siempre son planes de bienestar, bendición, de salvación, redención. Por eso disponga su corazón. Y qué bueno creer que Él sana, que Él libera. Quien les habla, su amigo y servidor, una voz que clama en el desierto, y en la mesa pastoral también la ayuda idónea y la nueva generación. Shalom Alejen, hermanos, mega bendiciones. Baruch Hashem por otro día más en esta noche, llegando a todos ustedes. Le damos toda Rabá, porque pues estamos aún en este mundo, guerreando la buena batalla, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Les recuerdo nuestros horarios: miércoles, jueves y viernes, 8 de la noche, sábados con la fiesta del Shabbat, y los domingos por Google Meet a las 4 de la tarde. La reunión de jóvenes en Yeshua HaMashiach. Les hago la invitación a que nos busquen también por YouTube. Estamos como GCIM a las Naciones, y allí puedes encontrar para que lleves ese dabar a otras personas, para que sigamos haciendo lo que el Eterno nos ha enviado, que es llevar su dabar a otras personas, a llevar ese alimento, ese lején que es vida y vida en abundancia. También les hago la invitación a los jóvenes, quien esté interesado en participar en las reuniones los domingos a las 4 de la tarde, puede escribirnos a jovenesenemed@gmail.com, jovenesenemed@gmail.com, y pues ahí haremos lo que sea necesario para que usted participe en esa reunión. Es bienvenido, y vamos entonces ahora a los saludos. Shalom, hermanos, por semana de naciones, bendiciones. Me llamo Chanabel Rodríguez, que lo sean y diciendo grandemente, jóvenesenm.pes.com, y aquí se conectarán más su marchía. Shalom. Shalom, hermanos, mi nombre es Keren Sofía Rodríguez, que el Eterno los continúe bendiciendo grandemente, y les extendemos la invitación a visitar la página de jovenesenemed.wordpress.com para que compartan las enseñanzas y den a conocer a otros las buenas nuevas. Shalom. Bien, recuerden una sola cosa: no podemos parar así el mundo quiera parar. Tenemos que seguir llevando ese lején, ese dabar, esa palabra, como usted la quiera llamar, a otros. Siempre es bueno y reconfortante decirle a otra persona que Yeshua HaMashiach nos ama con un inmenso amor que nadie puede entenderlo. Entonces, recuerde que hay que seguir compartiendo, y para que se suscriban a la página de YouTube y le den manito arriba. Gracias a los hermanos Nelson y Gabriela, que son los que interactúan por esa página. Vamos entonces ahora al Dabar, que es revelación a nuestras vidas. Baruch Hashem, qué bueno, hermano. Sí, siempre
hay que estar visitando las páginas. Es una colaboración, ¿no?, de parte de ustedes si les interesa esta obra. Bien, amado hermano, disponga su corazón para que sea el Ruach HaKodesh moviéndose libremente. Sabemos que el Dabar es luz y es lumbrera nuestro caminar. Quiere decir de que necesitamos el Dabar cada día más para poder entender el camino que Yahshua HaMashiach quiere que nosotros caminemos, pero es por medio de su guía, es por medio de la Taná, de la Escritura. Si no colocamos ese amor por escuchar su Dabar, por que la palabra vibre en nuestro ser, pues hay una lentitud ahí para llegar al varón perfecto. Lo que más quiere el Eterno es que caminemos con Él, así como Enoc caminó, ¿verdad?, con Yahshua HaMashiach. Toda Rabá vino por un día más, por dejarnos llevar tu Dabar, por los hermanos que escuchan. Sigue bendiciéndolos grandemente. Llena su corazón de conocimiento, entendimiento, de Jocamá de lo alto. Esa sabiduría que es la única que Él puede dar para poder discernir los tiempos, para poder entender lo que pasa a nuestro alrededor y aún en nuestra vallida. Que sea Él dándonos conocimiento, ese conocimiento y esa revelación y ese misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del Olam. Y que hoy es derramado a la Kehilá, a toda Kehilá que dispone esos deseos, ese lev dispuesto para ser lleno como el vino, ese vino nuevo, ese vino de entendimiento de parte del Ruach HaKodesh. Por eso, Abba, aquí está nuestro corazón, perdona nuestras malas acciones, malas decisiones, malos pensamientos. Límpianos, lávanos con tu sangre preciosa. Cada día peleas por nosotros la buena batalla. Elohim es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso creemos que el enemigo hasta ahora está inmovilizado por el poder y la autoridad que tú nos has dado. Esa espada de doble filo sea martillo, rompiendo la roca. Que haya un cambio en nuestra vida, que vamos avanzando, porque Yahshua HaMashiach viene pronto y su galardón con Él. Quedamos bajo tu mano preciosa, quedamos bajo tu entendimiento. Tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos da la revelación para poder entender tu Dabar. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, doble porción para todos nosotros, los que escuchamos tu Dabar, se ha hecho. Amén, amén y amén. Déselo fuerte al Eterno. Baruch Hashem. Gloria al Eterno. Bien, vamos a disponer nuestro corazón para entender lo que el Espíritu de Elohim quiere en nosotros, ¿verdad? Vamos a ver el misterio de la genética divina. Ahí vemos pues la genética en todos estos hermanazos. Entonces eso es lo que vamos a hablar de este misterio de la genética divina y la regeneración en Yahshua HaMashiach, así sea titulado, ¿verdad? Porque todos lo que tenemos que llegar a es la genética divina. Tenemos que despojarnos de muchas cosas. Y vamos a entender algo que había colocado el Rúa hace días, ¿verdad? De que hay un misterio en esto, que debemos de entenderlo. Y Él quiere la regeneración, pero una regeneración en Yahshua. Y dispongamos para que Él nos dé entendimiento. Bien, esa regeneración es buscando los nuevos ancestros divinos, lo que
debemos de nosotros realmente tener en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, dentro de esa regeneración vamos a ver Matillajo capítulo 19, versículo 28. Y dice, y Yahshua les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su cabó, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces en ese momento estaba hablando a los que estaban, a los talmidim, pero dice después que los que, y todo el que, ya esto era generalizado. Entonces una de las preguntas es, todo el que me haya seguido en la regeneración. Mire usted, aquí entonces entra el misterio, ¿verdad?, de la parte genética. Eso es lo que se llama una enseñanza del porqué de la regeneración. Ese es el deseo, dice, los que me habéis seguido. Entonces, hay algo. Para poder entrar al reino, tengo que ser regenerado por él. Porque dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su cabó, os sentaréis. Quiere decir que para ese momento ya ellos estaban regenerados. No que eran degenerados, no, sino que esta es una regeneración genética, ¿verdad? Y eso es lo que quiere. Y dice, si nosotros llegamos a este punto y lo entendemos, dice en el versículo 29, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredarán la vida eterna. Quiere decir de que hay una compensación desde el momento en que Él nos cambia la genética. Empezamos si haya dejado casa, es decir, yo dejo lo que no es la genética de los hijos. Hermano o hermana, está hablando de genética, partes genéticas, los apegos que son las casas, las cosas materiales, porque en la genética de Elohim no hay apego a lo natural, ni a lo material, ni a la carne. Por mi nombre. Entonces, ahí viene a haber unos cambios. Entonces, es importante que comprobemos y que cada uno debemos experimentar esta regeneración. Y esto viene después de ser justificados. Y veamos algo aquí. Entonces, la regeneración viene después de ser justificados y es antes de ser santificados. Entonces, cuando Él nos justifica en el madero, viene ¿qué? La regeneración. Y es antes de ser caduchá. Cuando nosotros vinimos de la eternidad, hubo que haber una justificación. Y Él nos justificó en el madero hace más de 2000 años. Ya veníamos justificados. Es como una senda, es un camino, es un proceso esta regeneración. Se habla acerca de los ancestros biológicos, es decir, la herencia genética que nuestros padres nos trasladaron, cosas buenas o cosas malas, ¿verdad? Entonces, y esto podría ser según datos ya comprobados, datos genéticos, ¿verdad? Esto es comprobado científicamente de que que se trae ancestralmente, cuando venimos y aterrizamos en la tierra, hemos sido justificados, pero tenemos que llegar a ser santificados para que haya ese cambio.
Él nos justificó en el madero, por eso nos escogió. A pesar de haber caminado con una cantidad de cosas heredadas de nuestros padres, ¿verdad? O de ancestros. Entonces, tiene que existir ese cambio en el creyente. Entonces, veamos algo aquí. Esto es simplemente un ejemplo. El cromosoma 1 dicen que es el cáncer de próstata, el 4 mal de Parkinson, hay otro 4 que es trastorno neurológico, que es la pérdida de memoria, esquizofrenia, locura, fibrosis quística. Esto está en ese cuadro de la genética, del ADN, problemas de respiración y digestión, alcoholismo, maníaco-depresión, mongolismo, síndrome de Down, alfa 1, fumadores, la X, retraso mental, cáncer de mama y ovario. Esto simplemente es una muestra, ¿no? Yo no soy científico, genético, pero sí más o menos lo que el RUA le muestra a uno, sin ahondar. Dice la ciencia que existen entre 50 a 100.000 genes y se han descubierto unas 3.500 enfermedades genéticas. Eso lo dice la ciencia. Entonces quiere decir que hay algo que sí se hereda, bueno o malo. Aquí estamos hablando de la enfermedad del mal. Entonces lo que quiere el Eterno es cambiarnos todo esto, borrarlo. Por eso es que no podemos traer a colación lo que sufría el abuelo. Es que yo, no. Esto está comprobado. Entonces, en esta regeneración, aunque sabemos que también se pueden heredar cosas por tradición o por costumbre, eso también tiene que entenderlo. No solamente es por medio de la sangre, sino por tradición o costumbres. Ya sean enseñanzas buenas o malas de parte de los padres hacia los hijos. A esto se le llaman taras. Esto es lo que se llama taras. Se lo describo para que quede claro. ¿Verdad? A veces la persona hereda una tara porque vio que, por ejemplo, el papá era fumador. De pronto no oyó la, pero de tanto verlo fumar en la casa, él le dio por tomar esa costumbre. Entonces se contaminó genéticamente. O hay padres o madres que se prostituyen, las hijas siguen lo mismo, los nietos lo mismo, la brujería aprendieron algo y ya siguieron con lo mismo, entonces tienen una tara. Ya sabe usted el cambio. Sean buenas o malas, a veces hay cosas buenas que se heredan. El orden, por ejemplo, se ha ordenado, entonces se hereda. El desorden también se hereda. ¿Qué es lo que nosotros debemos? Y a esto es lo que llaman tara, sea una tara positiva o negativa. Eso también, las buenas costumbres, la educación en la casa, se hereda. Usted le enseña al hijo suyo o a los hijos que saluden, que respeten. Bueno, es para mostrarles, ¿no? ¿Verdad? Y esto tiene esta palabra, pues, y esta regeneración. Está relacionada a nuestros antepasados. Tiene que ver con un origen remoto, ¿verdad? Referente a los antecesores y progenitores. Esto es lo que puede llamar uno ¿qué? Genética, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que se pueden heredar cosas buenas o cosas malas. Bien. Entonces, los ancestros en el cuerpo, vamos varios puntos. ¿Verdad? Porque cuando la Escritura nos habla de la regeneración, nos está informando que nos van a cambiar nuestra información y que nos darán una genética ¿qué? Divina. Entonces, por ejemplo, los ancestros en el cuerpo tienen que ver con facciones físicas, metabolismo, los ojos, color de cabello, estatura, ¿verdad? Esto es más o menos, pues, enseñando, pues, ¿verdad? Esto ya viene,
Hay una segunda que es, hay enfermedades que se pueden heredar, tales como el cáncer, diabetes, demencia, ceguera, sordera, asma. Usted no ha visto que a veces la mamá se ahoga y el hijo también empieza ahogando, o sea, al último todos se ahogan porque son asmáticos. Porque todo esto hay que cambiarlo. Pero solamente a través de ¿quién? De Yahshua. Por eso todos los que me han seguido en la regeneración. Quiere decir que si no cambiamos nuestra genética, creyendo en lo que la Escritura nos muestra cómo es el cambio, es cómo va a heredar el reino, ¿verdad? Los ancestros que tienen que ver en el alma, estamos en el cuerpo, lo que tiene que ver en el alma tiene que ver con el carácter, vicios, problemas sexuales, mentiras, esquizofrenia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos entendiendo, qué es lo que el Espíritu de Elohim quiere, ¿verdad? Irnos avanzando. Veamos, en Éxodo Shemó 25 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Adón, tu Elohim, soy Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo creo que ahí se alcanza a leer. El punto es que lo que queremos mostrar es que si la persona no es, cuando nosotros llegamos al Mashiach, Él nos da la oportunidad de cambiar, es por medio de Él que cambiamos la genética. El problema es que si la tercera y cuarta generación no cambia, ¿verdad? Entonces van a tener problemas. La iniquidad va a tomar el poder. A pesar de usted haber sido libre y se tuerce, vuelve nuevamente ¿a qué? A estar dentro de la cuarta y tercera, pero si usted cambia de actitud, ya no lo va a tocar este problema. Por eso dice 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres, ¿verdad? Esto es más o menos, y eso que esto en profundidad, aquí estamos simplemente dando un punto, ¿verdad? Para poder entender la enseñanza. Entonces, mire usted que hay 8 bisabuelos, ¿verdad? Y hay 4 abuelos, y hay 2 padres, y el rojo yo. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí, tiene que cambiar. Tiene, ¿verdad?, que cambiar. Este es el que está llamado a quitarse todo esto. Es usted y yo. Los problemas que pueden abarcar. Por eso tenemos que meternos con el Mashiach. Para no seguir esto. Si usted sigue derecho, si usted cuando se entregó al Mashiach, entonces eso no lo va a afectar. Porque usted decidió cambiar su genética. Dice, visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos, pero si los hijos de los que me aborrecen, entonces afecta tercera y cuarta, pero si esa generación no cambia, si esa generación cambia y ama al Mashiach, no lo va a tocar. ¿Ya entendió? No lo va a tocar. Se empieza a deshacer todo esto. Pero si la generación tercera y cuarta aborrece al Eterno, como hay muchos, entonces ahí ya vienen todos estos problemas que hemos visto por encima. Esto es simplemente como para que entendamos. Ya dejamos un poquito a Belial allá, ¿verdad? Como para que pues no. Entonces, hablando de la regeneración en segunda de Kefa 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas
lleguéis a ser participantes de ¿qué? La naturaleza de Dios. ¿Vio? Que hay una naturaleza divina, no carnal, no ancestral, no generacional. ¿Por qué? Porque dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, porque nuestros ancestros se corrompieron por todo lo que hay en el mundo. Es que el mundo corrompe, el mundo tuerce. Por eso vimos que se heredan taras porque las heredan del mundo. El robo, el hurto, otros vienen en la genética. Pero entonces mire lo que dice aquí, de la naturaleza divina o no. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Eterno? Él nos prometió, por ella lleguéis a ser. ¿Por qué dice lleguéis a ser? Porque hay hermanos o hermanas que han renunciado a esta naturaleza divina cuando cambian, se tuercen, ¿verdad? Cuando no hacen la voluntad del Eterno. Porque cuando Él nos tomó, escapamos en ese momento de la corrupción que hay en el mundo. El problema es que muchos volvieron otra vez al mundo y empezaron a manchar la genética divina. Empezaron a renunciar a la regeneración. Por eso tiene que haber una regeneración. Entonces, por eso es de genes. Los que me han seguido en la regeneración, en la genética divina. Es decir, parafraseando, podemos decir, los que me han seguido en la que regeneración, el cambio de genes, pues el cambio de la naturaleza. ¿Por qué dice los que me han seguido? Porque muchos se han torcido, muchos vuelven y tienen y meten y mezclan en su genética lo ancestral. Cuando el abuelo, el tatarabuelo robaba o estafaba, entonces le vuelve, sea pastor, sea líder, sea hermano, vuelve y le entra en esa genética las ganas de tumbar a otro, lo ataca el enemigo. Entonces debemos de ir aprendiendo que el espíritu de Elohim lo que quiere es que haya una transferencia genética, y eso es pasar la información genética a la siguiente generación. Lo que hacemos nosotros cuando entramos en la regeneración es pasarle esa genética a nuestros hijos y a nuestros nietos. La divina, no la carnal. ¿Verdad? Es decir, que la siguiente generación va a ser igual a la generación anterior. Quiere decir que nuestros hijos tienen que heredar la naturaleza divina y ellos caminarán en esa naturaleza. Es decir, ellos tienen que tomar lo que nosotros transmitimos, porque eso se transmite de padre a hijo, entiendan. Si el papá es cobarde, le transmite cobardía a los hijos, y entonces van a caminar en una genética de cobardes, y así sucesivamente, hermano. Entonces, usted como creyente, como hijo de Elohim, pues tengo que aceptar de que tiene que haber ese cambio en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en Matillajo 19:28, dice en Matillajo 19:28, y Yahshua les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, vamos a leer un poco, ¿y qué es lo que quiere decir? Es lo siguiente. Entonces, aquí esta palabra regeneración, los que me han seguido, que lo acabamos de ver, está fundada en la palabra que en el dabar generación, porque si usted lo ve bien, está fundado en la palabra generación. Quiere decir que a partir de Yahshua hubo otra que generación. Por eso es que vino la palabra a través de esa generación que fue regenerada. Y hasta el día de hoy ese dabar, a través de esa base genética de la regeneración, es que usted y yo estamos estudiando el dabar, porque viene de los Yehudí, que fue la primera base regenerada.
así lo quieran admitir o no. Entonces la palabra generación está fundada en la palabra gen o genes, para que tengamos una explicación un poco más clara, ¿verdad? ¿O no? Amén. Ya, entonces, genes tiene que ver con la transferencia genética. Y la transferencia genética es pasar la información genética a la siguiente generación. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como padres. Es decirle a la siguiente generación va a ser igual a la generación anterior. Por eso nosotros tenemos genes, hemos sido regenerados, tenemos la genética de Kefa, de Shaul, porque fueron regenerados. Shaul era asesino, pero cuando entró en Yahshua, le llegó a él que la regeneración, entonces la maldad se volvió en bondad y a su nombre. Déselo fuerte al Eterno. Nuestros hijos no pueden andar, hermano, en la generación pasada. Si mi abuela era camandulera, nuestros hijos no pueden caminar ahí en la religión o en la brujería. Si usted tiene un tatarabuelo que fue brujo, violador o lo que sea, esta generación tiene que caminar muy diferente porque nosotros aceptamos esta regeneración, esa transferencia genética, ¿o no? Claro, eso es lo que él quiere. Usted y yo, ¿verdad? Cambiemos. O sea, una transferencia genética. Pasar la información. Entonces usted tiene que pasar esa información. Y entonces los hijos van heredando la manera de usted ser. Mire, uno antes era como por nada peleaba, o por lo menos el caso mío. Hoy, hermano, ni se inmuta uno. Entonces ha habido un cambio genético. Uno va viendo que han habido cambios. Yo no sé, pues yo me miro y no era ni parecido antes de que el Machía llegara a cambiar mi genética. No sé usted, amado hermano, pero yo sí, mi familia también. Uno se conoce, hermano. Un hermano que le daba barbera a la hermana. Ahora ya él, pues, ha sido transformado genéticamente. Lo dicho por el hermano, no es que no lo hemos inventado. Entonces todavía tenía la genética de pelea. Entonces esa naturaleza divina que dicen segunda de Kefa 1:4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ella lleguera a ser partícipe. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere ser partícipe? Claro que sí. Yo que participo. Lleguéis a ser, mire. ¿Por qué dice lleguéis a ser? Porque hay muchos que no quieren. Qué pena, pero hay unos que no quieren. Les cuesta trabajo renunciar a la carnalidad, al degenero, a la inmundicia, al alcohol, a la duda. Entonces, es una razón poderosa por lo que él desea. El mayor deseo de Elohim es que obtengamos su naturaleza divina. Y es para regresarnos de nuevo ¿a dónde? Al futuro. Hoy el mundo anda de todo degenerado, hermano. Hay una generación inconcebible. Hasta papás acostándose con las hijas y las hijas con los hermanos y es peluque. Porque estamos yendo ¿a dónde? A la época del lobo. Entonces, ¿por qué? Porque hay todavía esa naturaleza de maldad está ahí engendrada. Ese cambio no puede ser sino por medio de ¿quién? De Yahshua. Por eso dice que entendamos esto. Lo que la naturaleza divina quiere es regresarnos al futuro, por esto es una paradoja. ¿Por qué? Porque hay frases que envuelven una contradicción. Ese es el deseo número uno de Elohim, que el hombre vuelva al futuro. Y ahora vamos a darnos cuenta, nuestro futuro está atrás de nosotros, es decir, lo original no está delante como usted cree.
Eso tiene su explicación. Quiere regresarnos, la naturaleza quiere regresarnos al futuro, pero es una paradoja porque nuestro futuro está detrás de nosotros. Nosotros miramos hacia allá, pero está hacia acá, hacia atrás, lo original. Entonces vamos a entender esto. Pongan mucho cuidado, amado hermano, para que no enrede. No es que no entiende. Bueno, si no entiende, me puede escribir, no hay problema. Entonces, mire, bíblicamente hablando del futuro, nuestro es que lleguemos y veamos Revelaciones 22. Vamos a decir, si alcanza, creo que se lee, ¿no? 22:1. O si no, usted lo lee allá, abra su escritura, hermano. Aparentemente este es nuestro futuro, o sea, este es el final de la escritura. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Elohim y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche. No tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Usted no pagará servicios públicos, porque el Adón Elohim los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, si lo vemos bíblicamente o escrituralmente, vemos nuestro futuro. En ese futuro ya las maldiciones no estarán. Ya le servimos. Tendremos el nombre de Él en nuestra frente. Y dice que ya no habrá más noche. Allá no duermen, hermano. Allá no está que, ay, pegó la... No. No tenemos necesidad de luz porque Él es el que nos alumbra. Ni luz de sol. El sol usted no va a tener problema. No va a volver a comprar más bombillos, porque el Adón es el que nos va a ¿qué? Entonces, ese sería el futuro, el final. Pero veamos otra cosa, pero en el capítulo 21 también nos dice lo que no habrá en el futuro. Y vi un cielo nuevo, entonces ya no va a haber cielo, mire usted, entonces si yo no puedo decir que es el futuro el que acabamos de ver, porque no va a haber cielo nuevo, va a haber un cielo nuevo, perdón, y va a haber una tierra nueva. Eso no lo vimos en el futuro. ¿Ya? Lo que no habrá en el futuro. En el futuro más lejano, ya ese cielo que usted ve no existirá. Ese es el verdadero futuro. No el que vimos atrás, pareciera. ¿Y una tierra qué? Nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, ya la muerte tampoco, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Quiere decir que eso es un pasado. Lo que usted ve ahí como futuro es un pasado. Vamos viendo cómo nos va desencriptando el Dabar. Pareciera un futuro. Pero vamos a ver algo. Es interesante. Esto a mí me apasiona. ¿Verdad? Entonces, este futuro nuestro está en el pasado de nosotros. Mire. Pero este futuro, entiéndalo, lo escribo para que no nos enredemos. Está en el pasado de nosotros. Y eso se encuentra en Berechit, en Génesis, otra vez la palabra Génesis. Está el pasado de nosotros. ¿Cómo así? Claro, mire. Veamos algo aquí. Vimos que sale un río. Y está el árbol de la vida. Y también que hay, en el Edén no había maldición. En el Edén no había necesidad de luz.
en el Edén había sanidad, allá no había maldición, fue que la maldición se arrimó, pero allá no había, ese es mi pasado, supuestamente. Ahí estaba el Cordero de Elohim, y ahí servíamos, y veíamos su rostro, porque dice la Escritura que Elohim se paseaba por las tardes en el huerto, y Adán tenía comunicación directa. Y íbamos a reinar por los siglos de los siglos, teníamos vida eterna. ¿Sí ve? Ese pasado lo tenemos atrás, entre comillas. Ahí no había maldición, allá había bendición. Y la muerte no tenía poder sobre nosotros. ¿Verdad? Dice, ¿ve? Ahí no había muerte ni dolor, porque las primeras cosas Él las va a quitar. Entonces, cuando vemos esto, Génesis significa origen, principio, proceso de formación. Berechit, en el principio. Bará Elohim. Berechit Bará Elohim. Creó. Es el principio, es el origen de todo. Entonces empezamos a ver la genética de otra manera. Estamos en el preámbulo. Dice en Berechí 1:26. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, lo que está hablando ahí es que si me va a hacer a la imagen, a la semejanza, yo tenía la genética. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Sabe usted por qué a veces le tiene miedo a la cucaracha, a la rata? Porque se ha alejado de la semejanza y de la imagen, porque cuando nosotros tenemos la genética de ejercemos dominio, pero tenemos que estar conforme y ejerza dominio. Si usted no está buscando esa genética, estar igual a él, por eso decía el salmista, el Tejilín, David decía, me levanto a qué, lo que más deseo es levantarme a su imagen y semejanza, es decir, tener su genética, ¿verdad? Entonces, está la formación nuestra, pero si usted no acepta, hermano, ese cambio que ha habido, usted no podrá tener dominio, porque para que tener dominio, entonces empiezo a decirle a las aves, cállense y se callan al instante, empiezo a progresar, a avanzar en ese dominio. Aún si ejercemos dominio sobre los peces del mar, usted no necesita vara de pescar. Con solo hablarle en el idioma sale el pescado. Porque usted tiene dominio, mire usted hasta dónde llega el poder sobre los peces del mar, no en las aguas del mar. Sobre todo la tierra, todo reptil, pero tengo que tener el poder, la imagen y la semejanza. Si no, no pasa nada por más que usted grite. Entonces, veamos algo. Elohim anda detrás de su propósito y eso significa que su intención es recuperar la imagen de él mismo en el hombre. Y para eso debe de ¿qué? Redimirlo, restaurarlo, renovarlo, reavivarlo y regresarlo por medio de ¿qué? Esa es la pregunta. Mire los pasos. Para yo recuperar la imagen, es Él el que lo hace. Él quiere ese propósito para poder que nos elevemos a niveles super mega naturales, celestiales en Elohim. Acuérdese que vimos en Shabbat una esquejilá o una iglesia que es que la Jerusalén, Sodoma y Gomorra. Es decir, su genética va para abajo, no para arriba. Si nosotros tenemos la genética celestial, entonces, ¿por medio de qué nos va a renovar? De la regeneración. Entonces, ese
es un gen que cambia una era y que nos lleva a otra generación diferente. Siempre en los tiempos, muchos fueron regenerados, su genética cambió. ¿Qué dice la Escritura? Que Noé no se contaminó, su genética era que muy similar a la del papá. ¿Cuál era el papá? Enoc. La genética de Enoc fue cambiada total, él se regeneró por medio del Mashiach. Pues sí, nos tiene que redimir. ¿Por medio de qué? Ahora vamos a ver, nos restauró, nos tiene que ir renovando, reavivándonos. Por eso dijo, los que me han seguido, ¿por medio de qué? En la regeneración, no le olvido. Entonces, es el propósito. Ahora, hay genes divinos, ya vimos los genes, un chispazo de, porque hay 3,000 y pico de enfermedades, hay una cantidad de, eso simplemente es como para darle a usted entender, pero también vienen que hay una genética divina, hermano, ¿verdad? Entonces veamos los genes divinos, porque ahí es donde vienen los cambios. Entonces revelan al Mashiach en nosotros, revela quién es él y cuál es su vida. Veamos un momentico, dice, primera de Jonatán 3:5, y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado, es decir, su genética no tiene nada que ver con la carne, su genética no tiene nada que ver con el pecado, su genética nada tiene que ver, ¿verdad?, con sangre terrenal, de hombre, de antepasados. Ya, entonces, ¿para qué se manifestó? Para quitarlo. Porque en él no hay. Y como en él no hay, tiene el poder de quitarlo. Entonces vamos entendiendo que son los genes divinos. Y esos genes divinos son los que nos van a revelar al Mashiach, ¿verdad? Entonces, primera de Kefa 2:22, y ahí vamos terminando. Dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Mire usted, pues. Y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, mire, hermano, aquí es donde se pone chéverón. Si yo tengo la genética, si acepto y creo que está en mí, entonces yo no trato de no cometer pecado. Por eso dice, los que lleguen a ser participantes, quiere decir que hay un proceso. Entonces, él no cometió pecado, me quiere dar esa genética, me quiere limpiar, porque si tengo todavía, acepto la genética, entonces estoy aceptando la genética ancestral. Y como él no cometió pecado, me está limpiando de todo lo que quiere avasallar mi vida. Ni engaño alguno se halló en su boca, entonces es honesto, es derecho, habla lo que es, no lleva con la doble a nadie. Entonces se va quitando una genética del hipócrita, la genética del falso, del que estafa, del que engaña. Mire usted, vaya usted mirando. Cuando lo ultrajaron, no respondió, me vas a pegar, vení para acá. No. De la reina del taconazo, nada tiene que ver. Cuando lo ultrajaban, tiraba el tacón lejos. Entonces, no respondía ultrajando, bendiciendo respondía. Y cuando padecía, no amenazaba a nadie, porque sí que había podido fulminar al que sea. Esa es la genética. A veces pasamos por cosas duras, pero a veces se amenaza al médico, a veces se amenaza una cantidad de cosas. Hay gente que amenaza el sol porque le está pegando duro, sino que se encomendaba.
Entonces la clave era ¿quién? El que hace justicia. No tengo nada que ver. Entonces por eso a veces nosotros, las redes sociales salen unas cosas tan crueles, pero pues no están metiendo con usted. Sin embargo, a veces podemos emitir una palabra amenazante. Mire usted la diferencia. Pasa algo ahí, podemos, ay, que sé si hay mucho. Pero ¿qué tiene que ver con usted? Encomendemos más bien la causa al que puede resolver el problema en este país. Pero nosotros caemos en entonces la genética muchas veces no ha cambiado, hermano. O hable con la palabra, porque se encomendaba. Y podemos ver muchos ejemplos. Y se ultraja. Cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, es decir, respondía diferente. Entonces ese es un paso en lo que es que la genética divina, ¿verdad? Entonces, amado hermano, dejemos hasta ahí. Y esperamos mañana, hoy víspera de Shabbat, que el Eterno te continúe bendiciendo rica y abundantemente, que haya un cambio en nuestra vida, que anhelemos que esa genética divina siga avanzando en nuestros genes, que haya un cambio estructural, mental, espiritual, para que sea el Ruach HaKodesh llenándonos de su Javá, que sea Él llenándonos, ¿verdad?, con su propósito. Que cambiemos nuestra mentalidad, que le demos a las nuevas generaciones la estructura divina. Que no seamos, mire, ahí está la genética, ¿eh? La segunda y tercera. Ahí está. Entonces vamos viendo, ¿verdad?, qué es lo que el Espíritu de Elohim quiere en nosotros, que haya un cambio de verdad. Él quiere llevarnos a heredar ese reino espiritual, que nuestros hijos vivan en la sobre mega abundancia, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Que por donde quiera que vayas, Él te cuide y te guarde. Y siempre, siempre haya oportunidad para el oportuno socorro. Y que nos levantemos a su imagen y semejanza. Que en Shalom nos acostemos y así mismo nos levantaremos. Que ese Shalom trascienda a este país, a tu barrio, a tu vallita. En el nombre de Yahshua se ha hecho. Amén, amén y amén. Deseo el Eterno. Baruch Hashem. Shalom.